Ella curó al magnate herido, pero al amanecer, 100 de sus hombres aparecieron frente a su casa. La lluvia golpeaba con furia los techos de teja roja de San Miguel de Allende, creando una sinfonía nocturna que se mezclaba con el viento que silbaba entre las calles empedradas. Valentina Herrera ajustó su bata blanca mientras caminaba por los pasillos del Hospital Municipal San Rafael, sus zapatos blancos resonando suavemente contra el piso de mosaico que había visto mejores días. A sus 26 años, Valentina había dedicado los últimos 5 años de su vida a cuidar a los enfermos de su pueblo natal. Sus ojos color café claro reflejaban una determinación que había heredado de su abuela, quien le había enseñado que ayudar a otros era el propósito más noble de la vida. Esta noche, sin embargo, algo en el ambiente le decía que no sería una guardia normal. «Enfermera Herrera», la llamó el doctor González desde la recepción, su voz tensa cortando el ruido de la tormenta. «Prepara la sala de emergencias. Vienen heridos». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. En un hospital pequeño como el suyo, las emergencias nocturnas podían ser abrumadoras. «¿Cuántos, doctor?» «No lo sé con certeza». La llamada fue confusa. Algo sobre un accidente en la carretera hacia Dolores Hidalgo. El doctor González se ajustó los lentes y Valentina pudo notar las gotas de sudor en su frente a pesar del frío de la tormenta. Sin perder tiempo, Valentina corrió hacia la sala de emergencias, encendiendo las luces y preparando las camillas. El hospital tenía recursos limitados, pero ella había aprendido a trabajar milagros con lo poco que tenían. Revisó el inventario de medicamentos: morfina, suero, antibióticos básicos y material de sutura. Tendría que ser suficiente. Los minutos se sintieron eternos hasta que escuchó el rugido de varios motores aproximándose. A través de la ventana empañada por la lluvia, pudo ver las luces de lo que parecían ser múltiples vehículos negros. No era una ambulancia. La puerta de emergencias se abrió violentamente. 3 hombres corpulentos vestidos de trajes oscuros entraron cargando a un cuarto hombre. Valentina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. El hombre herido era alto, de complexión atlética, y aunque su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, conservaba una presencia imponente. Su traje, claramente caro, estaba empapado en sangre. «Ayúdenlo», gritó uno de los hombres, su voz cargada de desesperación y autoridad. «Se está desangrando». Valentina respiró profundo, dejando de lado sus preguntas y concentrándose en lo que sabía hacer mejor. «Pónganlo en la camilla. Doctor González, lo necesito aquí». Con manos expertas, comenzó a examinar las heridas del desconocido. 2 impactos de bala, uno en el hombro izquierdo y otro que había rozado las costillas del lado derecho. Graves, pero no mortales si actuaba rápido. «Necesito que salgan de aquí», les dijo firmemente a los hombres de traje. «No pueden estar en la sala durante el procedimiento». «No nos vamos a ningún lado», respondió el que parecía ser el líder, un hombre de rostro marcado por cicatrices. «Nos quedamos hasta saber que el jefe está bien». El herido abrió los ojos por primera vez. Eran de un verde intenso, que contrastaba dramáticamente con su piel morena. A pesar del dolor, su mirada era penetrante, inteligente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valentina, ella sintió una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. «Déjalos, que se queden», murmuró el hombre con voz ronca. Pero atrás, Valentina asintió y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión mientras limpiaba las heridas e inyectaba anestesia local. El doctor González la asistía nerviosamente, sus ojos alternando entre el paciente y los hombres armados que vigilaban desde la esquina. «¿Cómo te llamas?», preguntó el herido mientras ella extraía los fragmentos de bala. «Valentina», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Y necesito que te mantengas quieto». Una sonrisa apenas perceptible cruzó los labios del hombre. «Valentina, qué nombre tan apropiado». Durante las siguientes 2 horas, Valentina luchó por la vida del extraño. Suturó arterias, limpió heridas y administró medicamentos, todo mientras sentía la presión de las miradas de los hombres armados. Pero había algo más: los ojos verdes del paciente que la seguían cada vez que recuperaba la conciencia, con una intensidad que la desconcertaba. Cuando finalmente terminó, el amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas. El hombre estaba estable, su respiración más tranquila.
Valentina se quitó los guantes manchados de sangre y se dirigió hacia los acompañantes. Estará bien, pero necesita descanso. Las próximas 24 horas son críticas. El líder del grupo se acercó a ella con una expresión que mezclaba gratitud y respeto. Le debemos la vida a nuestro jefe, enfermera. Eso no se olvida. Valentina no preguntó quién era su jefe o por qué había llegado con heridas de bala. En ese momento solo importaba que había salvado una vida. Pero algo en la forma en que lo habían dicho le sugería que acababa de meterse en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El sol se alzaba sobre las cúpulas barrocas de San Miguel de Allende cuando Valentina finalmente pudo salir del hospital. La tormenta había pasado, dejando las calles empedradas, húmedas y brillantes bajo la luz dorada del amanecer. El aire olía a tierra mojada y a las flores de bugambilia que decoraban las fachadas coloniales. Caminó lentamente hacia su pequeña casa en el barrio de San Antonio, sus piernas pesadas por el cansancio y su mente llena de preguntas. Las imágenes de la noche anterior se repetían una y otra vez. Los ojos verdes del desconocido, la tensión de los hombres armados, la sangre en sus manos. Su casa era modesta pero acogedora, pintada de un amarillo suave que su abuela había elegido años atrás. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos bordados tradicionales que había heredado. Era su refugio, el lugar donde podía quitarse la bata de enfermera y simplemente ser Valentina. Se preparó una taza de café de olla, con canela y piloncillo, tal como le había enseñado su abuela. Mientras el dulce aroma llenaba la pequeña cocina, trató de procesar lo que había vivido. En 5 años trabajando en el hospital, nunca había atendido heridas de bala. San Miguel de Allende era un pueblo tranquilo, conocido por sus turistas, sus artistas y su arquitectura colonial, no por la violencia. ¿Quién eres realmente?, murmuró mientras sostenía la taza caliente entre sus manos. El sonido de motores la sacó de sus pensamientos. Desde la ventana de su cocina, que daba a la calle principal, pudo ver varios vehículos negros estacionándose frente a su casa. Su corazón comenzó a latir aceleradamente cuando reconoció los mismos automóviles de la noche anterior. Los hombres comenzaron a salir de los vehículos. Valentina contó rápidamente. 10, 20, 30. Siguieron llegando más. Pronto, la calle estrecha se llenó de hombres vestidos de negro, todos con la misma postura alerta, todos obviamente armados. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas, susurrando entre ellos. Un golpe suave pero firme resonó en su puerta principal. Valentina respiró profundo, se alisó el cabello y caminó hacia la entrada. A través de la mirilla de madera tallada, pudo ver al mismo hombre cicatrizado de la noche anterior. Abrió la puerta lentamente. «¿Qué hacen aquí?» «Señorita Valentina», dijo el hombre con respeto, quitándose un sombrero negro. «Mi nombre es Mateo Ruiz. Represento los intereses del señor Santiago Mendoza». «¿Santiago Mendoza?» El nombre le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en las noticias. «El hombre al que salvó anoche está estable gracias a usted». Mateo miró alrededor de la calle, observando cómo los vecinos los miraban desde sus ventanas. «¿Podríamos hablar adentro?» Valentina dudó. Cada instinto le decía que no dejara entrar a ese hombre, pero la curiosidad pudo más. Asintió y se hizo a un lado. Mateo entró solo, pero Valentina sabía que los otros estaban esperando afuera. Su pequeña sala, con sus muebles sencillos y sus colores cálidos, se sentía diminuta con la presencia imponente del visitante. «El señor Mendoza quiere agradecerle personalmente», comenzó Mateo. «Pero primero, necesitamos hablar sobre su seguridad». «¿Mi seguridad?» Valentina se sentó en el borde del sofá de tela floreada que había pertenecido a su abuela. «No entiendo». Mateo se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina de encaje. «El señor Mendoza tiene enemigos. Gente que querría hacerle daño a cualquiera que lo haya ayudado. Al salvarlo anoche, usted se convirtió en un objetivo». Las palabras cayeron sobre Valentina como un balde de agua fría. «Yo solo hice mi trabajo. Soy enfermera. Lo sé, y el señor Mendoza lo respeta. Pero sus enemigos no pensarán igual». Mateo se volvió hacia ella, su expresión seria. «Por eso estamos aquí, para protegerla». Valentina se levantó abruptamente. «No necesito protección.
Solo quiero que se vayan todos y que me dejen en paz. Me temo que ya no es posible, respondió Mateo con calma. La vieron entrando al hospital. ¿Saben quién es usted? El peso de la situación comenzó a asentarse en el pecho de Valentina como una piedra. Su vida tranquila, predecible y segura había desaparecido en una sola noche. ¿Y qué esperan que haga? ¿Que me esconda el resto de mi vida? Esperamos que nos permita cuidarla hasta que la situación se estabilice. Mateo sacó una tarjeta de su bolsillo. El señor Mendoza quiere conocerla. Hoy en la tarde, cuando se sienta mejor. Valentina tomó la tarjeta. Era elegante, de papel grueso, con una dirección en las colinas, la zona más exclusiva de San Miguel de Allende. ¿Y si me niego? Mateo la miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. Señorita Valentina, con todo respeto, ya no es cuestión de elección. Sus vidas están conectadas ahora. La única forma de mantenerla segura es mantenerla cerca. Después de que Mateo se fue, Valentina se quedó sola en su sala, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos temblorosos. A través de la ventana, podía ver que algunos de los hombres se habían quedado, posicionados estratégicamente alrededor de su cuadra. Su teléfono sonó. Era su mejor amiga, Isabela, que vivía 2 calles más abajo. «Valentina, ¿qué está pasando? Hay hombres armados por toda la colonia. La gente dice que están buscando a alguien». Valentina cerró los ojos. «Isabela, estoy bien. Solo necesito tiempo para explicarte. Ven a mi casa. Ahora. No puedo salir en este momento». El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. «¿Estás en problemas?». Valentina miró nuevamente hacia la ventana, donde uno de los guardaespaldas le hizo un gesto respetuoso con la cabeza. «Creo que sí». Esa tarde, mientras se preparaba para el encuentro con Santiago Mendoza, Valentina se miró en el espejo de su habitación. La mujer que la miraba de vuelta se veía igual que siempre. Cabello castaño ondulado, ojos expresivos, la misma que había sido toda su vida. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Se puso su mejor vestido, uno azul marino que su madre le había regalado para las fiestas patronales, y se recogió el cabello en un chongo sencillo. No sabía qué esperar de este encuentro, pero una cosa estaba clara. Su vida ya no le pertenecía completamente. Al salir de su casa, escoltada discretamente por 2 de los hombres de Mendoza, Valentina se preguntó si alguna vez podría volver a caminar sola por las calles empedradas que tanto amaba. El automóvil negro se deslizaba silenciosamente por las calles adoquinadas de San Miguel de Allende, subiendo hacia las colinas, donde las mansiones coloniales se alzaban como fortalezas de cantera rosa detrás de altos muros cubiertos de bugambilia. Valentina observaba por la ventana tintada, sus manos entrelazadas sobre su regazo para controlar el temblor nervioso que la invadía. La residencia de Santiago Mendoza era impresionante, incluso para los estándares de la zona más exclusiva del pueblo. Una construcción de 2 pisos con arcos de medio punto, balcones de hierro forjado y un jardín que parecía sacado de una postal. Pero lo que más llamó la atención de Valentina fueron los hombres discretamente apostados en cada esquina, sus bultos apenas visibles bajo sus chaquetas. «Hemos llegado, señorita», anunció el conductor con respeto. Un mayordomo de edad avanzada, vestido impecablemente con un traje gris, la recibió en la entrada principal. Sus modales eran corteses, casi ceremoniales, como si recibir visitas fuera un arte que había perfeccionado durante décadas. «Señorita Herrera, el señor Mendoza la está esperando en la biblioteca. Por favor, sígame». Valentina caminó por pasillos decorados con arte colonial mexicano auténtico. Cada pieza probablemente valía más que su salario anual. Las paredes de adobe grueso mantenían el interior fresco a pesar del calor del mediodía, y el suave murmullo de una fuente en el patio central creaba una atmósfera de serenidad que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. La biblioteca era magnífica. Estanterías de cedro que llegaban hasta el techo abovedado, repletas de libros encuadernados en piel. Grandes ventanales permitían que la luz dorada de la tarde iluminara cómodos sillones de cuero y una mesa de trabajo tallada a mano. El aroma a madera vieja y papel se mezclaba con un sutil perfume masculino. Santiago Mendoza estaba de pie junto a una de las ventanas, contemplando el jardín. Llevaba una camisa blanca de lino, abierta en el cuello, y pantalones oscuros.
Su brazo izquierdo reposaba en un cabestrillo discreto, único recordatorio visible de los eventos de la noche anterior. Al escuchar sus pasos, se volvió lentamente. La luz del día revelaba detalles que la urgencia de la noche anterior había ocultado. Santiago era indudablemente guapo, con facciones marcadas y una presencia que llenaba la habitación. Pero era algo más lo que capturó la atención de Valentina. Una inteligencia afilada en sus ojos verdes y una vulnerabilidad cuidadosamente controlada. «Valentina», dijo su nombre como si fuera una caricia. «Gracias por venir». «No parecía que tuviera muchas opciones», respondió ella, manteniendo la barbilla en alto a pesar de los nervios. Santiago sonrió, y por primera vez la sonrisa llegó a sus ojos. «Directa, me gusta eso. Por favor, siéntate». Señaló hacia los sillones frente a una mesa de café de vidrio donde ya habían servido agua fresca de Jamaica y pequeños dulces tradicionales. Valentina se sentó en el borde del sillón, su postura rígida. «Señor Mendoza, yo solo hice mi trabajo. No tengo nada que ver con sus negocios». «Mis negocios», repitió él, acomodándose cuidadosamente en el sillón opuesto. «¿Qué sabes de mis negocios, Valentina?» «Solo lo que he escuchado en las noticias. Construcción, bienes raíces, algunas controversias». Se detuvo, dándose cuenta de que tal vez había dicho demasiado. «Las controversias». Santiago tomó un sorbo de agua, sus ojos nunca dejando los de ella. «¿Y qué piensas de esas controversias?» Valentina respiró profundo. «Pienso que no es asunto mío juzgar a las personas por lo que dicen los periódicos. Anoche llegaste herido y necesitabas ayuda. Eso era todo lo que importaba. ¿Aún piensas igual sabiendo que ahora estás en peligro por ayudarme?» La pregunta golpeó a Valentina como una bofetada. «Honestamente, no sé qué pensar. Mi vida entera cambió en una noche y ni siquiera entiendo por qué». Santiago se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Tengo enemigos, Valentina. Gente que no se detiene ante nada para lastimar a quienes consideran importantes para mí. Al salvarte la vida, te convertiste en un objetivo. Pero yo no soy importante para ti», protestó ella. «Ni siquiera te conocía». Los ojos de Santiago se intensificaron. «¿No lo eres?» El silencio se extendió entre ellos, cargado de una electricidad que Valentina no sabía cómo interpretar. Finalmente, Santiago se puso de pie y caminó hacia un escritorio antiguo. «Necesito que entiendas algo», dijo mientras abría un cajón. «No soy el hombre que pintan en los periódicos, pero tampoco soy completamente inocente. Mi mundo es complicado, a veces peligroso, pero nunca había puesto en riesgo a alguien como tú, alguien como yo, alguien bueno, alguien que ayuda a otros sin esperar nada a cambio». Regresó con un sobre grueso. «Por eso quiero darte una opción». Valentina miró el sobre con desconfianza. «¿Qué tipo de opción?» «Dinero suficiente para irte lejos de aquí. Empezar una nueva vida donde nadie te conozca, donde no tengas que preocuparte por las consecuencias de haberme salvado». Santiago colocó el sobre la mesa. «O puedes quedarte bajo mi protección hasta que resolvamos esta situación». «¿Y qué implica quedarme bajo tu protección?» Santiago vaciló, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «Implica que tendrás que confiar en mí, que tu vida y la mía estarán conectadas hasta que sea seguro para ti volver a tu vida normal». Valentina tomó el sobre, sintiendo su peso. Probablemente contenía más dinero del que había visto en su vida. La opción fácil sería tomarlo e irse, pero algo en la mirada de Santiago, en la forma en que había pronunciado su nombre, la hacía dudar. «¿Por qué me ofreces la opción de irme? ¿No sería más fácil para ti mantenerme cerca donde puedes controlar la situación?» Una sonrisa triste cruzó el rostro de Santiago. «Porque a diferencia de lo que piensas, no soy un monstruo, y porque…» Se detuvo, como si estuviera luchando consigo mismo. «¿Porque qué?» «Porque mereces tener una opción». Valentina sostuvo el sobre entre sus manos durante varios minutos, sintiendo el peso del dinero y de la decisión que debía tomar. A través de los grandes ventanales de la biblioteca, podía ver el jardín donde algunos de los hombres de Santiago patrullaban discretamente entre los rosales y las jacarandas. «¿Cuánto tiempo tendría para decidir?», preguntó finalmente. Santiago consultó su reloj, un Rolex de oro que probablemente costaba más que el auto de Valentina. «Los reportes de mis contactos indican que los hermanos Villarreal ya están movilizando gente para encontrarte.
Te daría hasta mañana al mediodía, pero sería arriesgar demasiado. Los hermanos Villarreal. El nombre le resultaba familiar de manera siniestra. Mis principales competidores en ciertos negocios. Fueron ellos quienes ordenaron el atentado de anoche. Santiago se tocó inconscientemente el hombro vendado. No son conocidos por su paciencia o su misericordia. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para pensar. El jardín era hermoso, pero ahora lo veía diferente, no como un oasis de paz, sino como una prisión dorada. Si me voy, ¿cómo sabrás que estaré realmente a salvo? Tengo contactos en muchos lugares. Puedo asegurarme de que tengas una nueva identidad, un trabajo en un hospital de otra ciudad, incluso otro país si prefieres. Santiago se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa. Pero una vez que te vayas, no podremos volver a tener contacto. Sería demasiado peligroso. La idea de abandonar San Miguel de Allende, el pueblo donde había nacido y crecido, donde estaba enterrada su abuela y donde tenía todos sus recuerdos, le provocó una punzada de dolor en el pecho. Pero la alternativa, ¿y si me quedo? ¿Qué pasará exactamente? Santiago respiró profundo. Tendrías que mudarte aquí, al menos temporalmente. Mis hombres te protegerían las 24 horas del día. Podrías seguir trabajando en el hospital, pero con escolta, y tendríamos que aparentar que hay algo entre nosotros. ¿Aparentar? Un ligero rubor cruzó las mejillas morenas de Santiago. En mi mundo, la única razón por la que un hombre como yo mantendría cerca a una mujer como tú, protegiéndola con tanta intensidad, sería si fueras importante para mí de manera personal. Valentina sintió que su propio rostro se acaloraba. ¿Te refieres a fingir que somos pareja? Sí. Santiago evitó su mirada. Sería la única manera de justificar el nivel de protección que necesitas sin levantar sospechas sobre los verdaderos motivos. El silencio se extendió entre ellos, lleno de implicaciones no dichas. Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. La idea de fingir una relación íntima con este hombre misterioso y peligroso la aterraba y, para su sorpresa, también la intrigaba. ¿Has hecho esto antes?, preguntó suavemente. ¿Proteger a alguien de esta manera? Santiago la miró directamente a los ojos. Nunca. La honestidad brutal de su respuesta la sorprendió. ¿Por qué yo? ¿Por qué no simplemente contratar más seguridad para el hospital y dejar las cosas como estaban? Santiago se acercó un paso más, y Valentina pudo percibir su aroma, una mezcla de colonia cara y algo más masculino y natural que hizo que su pulso se acelerara. Porque cuando desperté en esa sala de emergencias y te vi luchando por salvarme, inclinada sobre mí con esa determinación feroz en los ojos, se detuvo, pasándose una mano por el cabello negro, porque en 28 años nunca nadie había arriesgado tanto por mí sin conocerme, sin esperar nada a cambio. Valentina sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el clima cálido de Guanajuato. Yo solo hacía mi trabajo. No, Valentina, tú me salvaste la vida sabiendo que podía ser peligroso, sabiendo que esos hombres armados no eran normales. Pudiste haberle dicho al doctor González que se hiciera cargo, pudiste haber salido de ahí, pero no lo hiciste. Era cierto. En el momento en que vio a Santiago herido, algo instintivo la había empujado a actuar. No había sido solo entrenamiento médico, había sido algo más profundo. ¿Y tú?, preguntó ella impulsivamente. ¿Por qué estás arriesgando tanto por protegerme? En tu mundo seguramente sería más fácil eliminar el problema. Los ojos de Santiago se endurecieron por un momento, y Valentina se preguntó si había ido demasiado lejos, pero luego su expresión se suavizó. Porque tú me recuerdas que todavía hay bondad en el mundo. Y porque, vaciló, como si las siguientes palabras fueran un territorio desconocido para él. Porque cuando me tocaste, cuando cuidaste de mí, fue la primera vez en años que me sentí como un hombre normal, no como el Santiago Mendoza de los periódicos. El teléfono de Santiago sonó, rompiendo el momento íntimo. Contestó con voz tensa. ¿Qué pasa, Mateo? Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿Estás seguro? Muy bien. Refuerza la seguridad en el perímetro. Colgó y miró a Valentina con una expresión grave. Los hermanos Villarreal han puesto precio a tu cabeza.
$50,000 por información sobre tu paradero. Valentina sintió que las piernas le flaqueaban. $50,000 era una fortuna para muchas personas en San Miguel de Allende. Eso significa que ya no tienes hasta mañana para decidir. Si vas a irte, tiene que ser ahora. Mis hombres pueden sacarte del país esta misma noche. Valentina miró nuevamente el sobre de dinero, luego los ojos verdes de Santiago. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una decisión que definiría completamente su futuro. Podía huir, empezar de nuevo en algún lugar seguro pero solitario, o podía quedarse y enfrentar lo desconocido junto a este hombre que había aparecido en su vida como una tormenta. «Si me quedo», dijo lentamente, «si acepto tu protección y fingimos ser pareja, ¿qué garantías tengo de que realmente me mantendrás a salvo?» Santiago se acercó hasta estar a solo un paso de ella. «Mi palabra, y eso debería ser suficiente para mí. Es todo lo que tengo para ofrecerte, pero puedo decirte esto. Prefiero morir antes que permitir que te lastimen por algo que es mi responsabilidad». Valentina estudió su rostro, buscando señales de engaño. Solo encontró una sinceridad intensa que la desarmó completamente. «Está bien», susurró finalmente. «Me quedo». Santiago cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Cuando los abrió había algo diferente en ellos, alivio, gratitud y algo más que Valentina no se atrevía a nombrar. «Entonces, será mejor que empecemos a actuar como una pareja convincente», dijo él, con una media sonrisa. «Porque a partir de este momento, Valentina Herrera, tu vida está en mis manos y la mía en las tuyas». La habitación que Santiago le asignó a Valentina era más grande que toda su casa. Ubicada en el segundo piso de la mansión, tenía vista al jardín principal y estaba decorada con muebles coloniales auténticos. Una cama de 4 postes con doseles de lino blanco dominaba el espacio, mientras que un escritorio de caoba y un armario tallado a mano completaban el mobiliario elegante. «Espero que sea cómoda», dijo Santiago desde el umbral, respetando su espacio personal. «El baño está conectado y hay ropa en el armario que mandé traer de las mejores boutiques del centro». Esperanza, la ama de llaves, se encargó de seleccionar todo. Valentina abrió el armario y se quedó sin aliento. Docenas de vestidos, blusas, faldas y zapatos de diseñador colgaban perfectamente organizados, todo en su talla exacta. «¿Cómo sabías? Tengo buen ojo para los detalles», respondió Santiago, con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Además, Mateo habló con Isabela, tu amiga. Ella colaboró con las tallas y algunos de tus gustos». «¿Hablaron con Isabela?» Valentina se volvió bruscamente. «¿Está bien? ¿Sabe lo que está pasando?» «Está bajo protección discreta también. Mis hombres le dijeron que era una medida preventiva, porque los Villarreal podrían intentar llegar a ti a través de ella». Santiago se acercó un paso. «Le dijimos que habías conocido a alguien, que era una situación delicada y que necesitabas tiempo para resolver las cosas». Valentina se sentó pesadamente en el borde de la cama. La realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse. ¿Cuántas personas van a tener que mentir por culpa de esta situación? Las necesarias para mantenerte viva. La crudeza de su respuesta la hizo estremecer. Santiago debió notarlo, porque se acercó y se sentó a una distancia prudente en el mismo borde de la cama. «Valentina, sé que esto es abrumador. Sé que tu mundo se ha puesto de cabeza, pero quiero que sepas que mientras estés bajo mi techo, nada ni nadie te va a lastimar». «¿Y qué hay de ti?», preguntó ella suavemente. «¿Quién te protege a ti?». Santiago pareció sorprendido por la pregunta. «¿Te preocupas por mí? Eres un ser humano que resultó herido». «Por supuesto que me preocupo». Valentina lo estudió. «¿Te duele el hombro?». «Un poco, nada que no pueda manejar». Sin pensarlo, Valentina extendió la mano hacia su hombro lesionado. Santiago se tensó al contacto, pero no se alejó. Ella podía sentir el calor de su piel a través de la camisa de lino. «Deberías tomar los antibióticos que te recetó el doctor González y cambiar las vendas cada 12 horas. ¿Me vas a cuidar, enfermera?». Su voz tenía un tono juguetón que hizo que algo revoloteara en el estómago de Valentina. «Es mi trabajo», respondió ella, pero no retiró la mano. «Ya no trabajas solo como enfermera, Valentina. Ahora también eres mi novia». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos.
Valentina retiró lentamente la mano. ¿Cómo vamos a hacer esto convincente? No sé nada sobre actuar. Santiago se puso de pie y caminó hacia la ventana. No será actuación completa. Tendremos que conocernos realmente, pasar tiempo juntos, crear una historia creíble de cómo nos enamoramos. ¿Una historia falsa? Basada en verdades. Nos conocimos cuando me salvaste la vida. Yo me sentí atraído hacia tu valentía y tu compasión. Tú... Se volvió hacia ella. ¿Tú qué sentiste cuando me viste por primera vez? Valentina recordó el momento. Los ojos verdes penetrantes, la forma en que había dicho su nombre, la electricidad que había sentido cuando sus miradas se encontraron. Sentí conexión, como si te conociera de antes. Entonces eso es real. Construiremos sobre eso. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Una mujer mayor, de rostro bondadoso y vestida con un uniforme gris inmaculado, apareció en el umbral. Señor Mendoza, la cena estará lista en media hora. ¿La señorita cenará con usted? Esperanza, te presento a Valentina. Será nuestra huésped por un tiempo indefinido. Santiago se acercó a Valentina y, para sorpresa de ella, tomó su mano. Valentina, Esperanza ha cuidado de esta casa por más de 20 años. Cualquier cosa que necesites, ella puede ayudarte. Esperanza sonrió cálidamente. Es un placer conocerla, señorita. ¿Necesita algo especial para la cena? ¿Alguna alergia o preferencia? No, gracias. Cualquier cosa está bien. Valentina notó cómo Santiago no había soltado su mano. Sus dedos eran largos y callosos, sorprendentemente cálidos. Cenaremos en el patio principal, le dijo Santiago a Esperanza. Algo íntimo, estamos conociéndonos mejor. Después de que Esperanza se retiró, Santiago finalmente soltó la mano de Valentina, pero no antes de que ella notara cómo sus dedos se deslizaron suavemente sobre los suyos. ¿Siempre actúas tan natural?, preguntó ella. ¿Actuar? Santiago la miró con una expresión indescifrable. ¿Quién dice que estoy actuando? El patio principal de la mansión se había transformado en un escenario romántico bajo las estrellas de Guanajuato. Velas flotaban en pequeños recipientes de vidrio, dispersos entre las bugambilias, mientras que luces tenues colgaban de los arcos coloniales. Una mesa para dos había sido dispuesta junto a la fuente central, cuyo suave murmullo creaba una banda sonora perfecta para la noche. Valentina bajó las escaleras sintiéndose extraña en uno de los vestidos que habían aparecido mágicamente en su armario. Era de un azul profundo que realzaba sus ojos, con un corte elegante pero no excesivamente formal. Los zapatos de tacón bajo la hacían sentir más alta y admitía a regañadientes, más segura de sí misma. Santiago la esperaba junto a la mesa y cuando la vio bajar, su expresión cambió sutilmente. Se había puesto una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, su cabello peinado hacia atrás de manera casual. El cabestrillo había sido reemplazado por un vendaje más discreto que apenas se notaba bajo la camisa. «Estás hermosa», dijo simplemente, y algo en su tono hizo que Valentina supiera que no era parte del acto. «Gracias». Se acercó lentamente, todavía ajustándose a los tacones y a la sensación de estar vestida como una mujer completamente diferente. ¿Esto es parte de la actuación? Santiago le ofreció su brazo sano para escoltarla hasta la mesa. Esta noche no hay actuación, Valentina. Solo dos personas conociéndose. La cena fue una revelación. Esperanza había preparado mole poblano auténtico, acompañado de arroz mexicano y tortillas hechas a mano. El sabor complejo del mole, con sus 30 ingredientes diferentes, era una sinfonía en el paladar de Valentina. ¿Cómo aprendió Esperanza a cocinar así?, preguntó mientras saboreaba el plato. Su familia ha servido a la mía durante generaciones. Mi abuelo contrató a su madre cuando compró esta casa en los años 60. Esperanza prácticamente me crió después de que mis padres murieron. ¿Qué tan joven eras? Santiago tomó un sorbo de agua, su expresión ensombreciéndose. 12 años, accidente automovilístico en la carretera a Celaya. Quedé solo con esta casa, algunas propiedades y un tutor legal que resultó ser más interesado en mi herencia que en mi bienestar. Lo siento, debe haber sido terrible. Esperanza fue quien realmente me cuidó. Ella y Mateo, que era apenas un adolescente entonces, pero ya trabajaba en seguridad para mi tutor. Santiago cortó un pedazo de pollo. ¿Y tu familia? Mencionaste a tu abuela anoche.
Mi abuela me crió después de que mis padres murieron en un terremoto cuando tenía 8 años. Ella fue todo para mí. Madre, maestra, mejor amiga. Valentina sonrió con nostalgia. Murió hace 3 años. Cáncer. Por eso te hiciste enfermera. Partíali. También porque ella siempre decía que el don de sanar era el más grande que podía tener una persona. Valentina lo miró directamente. ¿Cómo terminaste en tus negocios actuales? Santiago dejó los cubiertos y se recostó en su silla. ¿Realmente quieres saberlo? Si vamos a fingir estar enamorados, supongo que debería conocer al menos las partes básicas de tu historia. Cuando cumplí 18, descubrí que mi tutor había estado robando de mi herencia durante años. La mayor parte de las propiedades legales habían sido vendidas o hipotecadas. Solo quedaba esta casa y algunas deudas enormes. Santiago miró hacia la fuente. Un amigo de mi padre se acercó y me ofreció una oportunidad de recuperar todo, pero requería flexibilidad moral. ¿Qué tipo de flexibilidad? Al principio, solo transporte. Mover mercancías de un lugar a otro sin hacer preguntas. Luego fue información, contactos, favores políticos. Antes de darme cuenta, estaba construyendo un imperio que caminaba en la línea entre lo legal y lo ilegal. Valentina asimiló la información. ¿Te arrepientes? Santiago la miró sorprendido. ¿Te arrepientes de haberme salvado la vida? No. Entonces tenemos algo en común. No nos arrepentimos de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. El sonido de pasos los interrumpió. Mateo apareció en la entrada del patio, su expresión seria. «Patrón, necesito hablar con usted». Santiago se tensó inmediatamente. ¿Es urgente? Sí, señor. Santiago se volvió hacia Valentina. Discúlpame un momento. Se alejaron hacia una esquina del patio, pero Valentina pudo escuchar fragmentos de la conversación. Infiltrado. Hospital. Esta noche. Su corazón comenzó a acelerar. Cuando Santiago regresó, su rostro había cambiado completamente. La calidez había desaparecido, reemplazada por una dureza que la asustó. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Los Villarreal han puesto a alguien en el hospital, un nuevo ordenanza que comenzó a trabajar esta mañana. Está haciendo preguntas sobre ti, sobre tus rutinas, tus amigos. Valentina sintió que la sangre se le helaba. ¿Mis compañeros están en peligro? Mateo ya envió refuerzos, pero esto significa que están más cerca de lo que pensábamos. Santiago se acercó a ella y tomó sus manos. Valentina, a partir de mañana no puedes salir de esta casa. Es demasiado arriesgado. ¿Qué? ¿No puedes mantenerme prisionera aquí? No eres mi prisionera. Eres mi responsabilidad. Sus ojos verdes se intensificaron. Y voy a cumplir mi promesa de mantenerte a salvo, aunque odies cada minuto de ello. Valentina se puso de pie bruscamente. No puedes decidir eso por mí. Santiago también se levantó, acercándose hasta que estuvieron cara a cara. Puedo, y lo haré. En este mundo, Valentina, la supervivencia no es democrática. ¿Y qué hay de mi trabajo? ¿De mis pacientes? Le diré al doctor González que estás enferma. Virus estomacal, algo que requiera aislamiento por unos días. ¿Unos días? Valentina sintió que la claustrofobia comenzaba a apoderarse de ella. ¿Cuánto tiempo va a durar esto realmente? Santiago vaciló, y en esa vacilación, Valentina encontró su respuesta. Esto no sería cosa de días o semanas. Esta era su nueva realidad indefinidamente. No lo sabes, susurró ella. No tienes idea de cuándo va a terminar esto. Valentina... No. Se alejó de él, los tacones resonando contra las piedras del patio. Necesito estar sola. Subió corriendo las escaleras hacia su habitación, dejando a Santiago solo en el patio, rodeado de velas románticas que ahora parecían burlarse de la situación. Había aceptado quedarse, pero comenzaba a entender que había subestimado completamente lo que eso significaba. Desde su ventana pudo ver a Santiago todavía de pie junto a la mesa, su silueta iluminada por las velas. Incluso desde la distancia, podía percibir la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado. Por primera vez desde que había tomado la decisión de quedarse, Valentina se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. Valentina despertó con el sonido de voces masculinas en el jardín. A través de las cortinas de encaje, pudo ver que el sol ya estaba alto, indicando que había dormido hasta tarde. Los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como una cascada. La cena romántica, la noticia del infiltrado en el hospital,
su huida hacia la habitación. Se vistió con unos jeans y una blusa sencilla del extenso guardarropa que Santiago había proporcionado, deliberadamente eligiendo la ropa más casual que pudo encontrar. Si iba a ser prisionera en esta mansión dorada, al menos sería una prisionera cómoda. Bajó a la cocina, siguiendo el aroma del café recién hecho. Esperanza estaba preparando el desayuno, mientras tarareaba una canción tradicional mexicana. «Buenos días, señorita Valentina. ¿Durmió bien?» «Sí, gracias». Valentina se sirvió una taza de café. «¿Santiago ya desayunó?» El señor Mendoza se levantó muy temprano. Ha estado en reuniones toda la mañana. Esperanza colocó un plato de huevos rancheros frente a ella. Parecía preocupado. Valentina picoteó la comida, su apetito disminuido por la ansiedad. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi niña. ¿Cómo es realmente Santiago? Quiero decir, cuando no está siendo el hombre de negocios temido». Esperanza se sentó frente a ella, secándose las manos en el delantal. «Es un buen hombre que ha tenido que tomar decisiones difíciles. Cuando era niño, después de la muerte de sus padres, era tan dulce, tan inocente, pero el mundo lo endureció rápidamente. ¿Alguna vez ha tenido novias serias? Ha habido mujeres, claro, pero nunca nadie que lo mirara como usted lo miró anoche durante la cena». Esperanza sonrió sabiamente. «Y nunca nadie por quien él haya arriesgado tanto». Antes de que Valentina pudiera responder, Santiago apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, pero su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera estado pasando las manos por él repetidamente. «Buenos días», dijo formalmente. «¿Puedo hablar contigo, Valentina?» Ella asintió y lo siguió hacia la biblioteca. Una vez dentro, Santiago cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Primero, quiero disculparme por anoche. No debería haber sido tan autoritario. Pero la situación ha empeorado. El infiltrado en el hospital preguntó específicamente por tu horario de trabajo de la próxima semana. También visitó a Isabela ayer en la tarde». Valentina sintió que el corazón se le hundía. «¿Está bien?» «Está bien. Mis hombres la interceptaron a tiempo, pero ahora sabemos que los Villarreal están escalando sus esfuerzos para encontrarte». Santiago se acercó a ella. «Valentina, entiendo tu frustración por estar encerrada aquí, pero necesito que comprendas la gravedad de la situación. ¿Y qué propones que haga? ¿Que me quede sentada aquí indefinidamente mientras tú manejas mi vida? Propongo que usemos este tiempo para conocernos mejor, para hacer que nuestra relación sea más convincente». Santiago vaciló. «Y para que tú entiendas realmente quién soy y en qué mundo te has metido». Valentina lo estudió. Había algo diferente en su postura, menos controlada que de costumbre. «¿Qué no me has dicho, Santiago?» Él caminó hacia el escritorio y abrió un cajón, sacando una carpeta gruesa. «Los hermanos Villarreal no son solo competidores comerciales, son...» Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Mataron a mi hermana». El silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Valentina sintió que su respiración se entrecortaba. «¿Tienes una hermana?» «Tenía. Sofía. Era 2 años menor que yo». Santiago abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. «Cuando cumplió 18, decidió que quería alejarse de mi mundo. Se fue a estudiar medicina a Guadalajara». Valentina se acercó lentamente, viendo las fotos de una joven hermosa con los mismos ojos verdes de Santiago. «Los Villarreal la encontraron hace 3 años. La usaron como mensaje para mí, para forzarme a cederles territorio en el negocio de importaciones». La voz de Santiago se quebró ligeramente. «Yo no cedí. Pensé que era un farol, que no se atreverían realmente a lastimar a una estudiante inocente». «Santiago, la encontraron en su apartamento una semana después. Los forenses dijeron que había sufrido durante horas antes de morir». Santiago cerró la carpeta bruscamente. «Desde entonces he estado construyendo una guerra contra ellos. Anoche no fue el primer atentado, solo el más cercano que han estado a matarme». Valentina sintió que las lágrimas picaban sus ojos. «Por eso me proteges tanto. Te recuerdo a ella». Santiago la miró directamente. «Al principio sí. Sofía también quería ser médica. También tenía esa determinación feroz de ayudar a otros». Se acercó hasta estar a solo unos centímetros de ella. «Pero ya no se trata de Sofía, Valentina. Se trata de ti». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que en 2 días
Me has hecho sentir más vivo de lo que me he sentido en 3 años. Quiero decir que la idea de que te lastimen no solo me asusta como un recuerdo de mi hermana, sino porque... Se detuvo luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque me estoy enamorando de ti, y eso es algo que juré que nunca me permitiría volver a sentir. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. Todo había cambiado en un instante. La naturaleza de su protección, la razón por la que Santiago arriesgaba tanto, la verdad detrás de sus miradas intensas. Santiago, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras la verdad, que supieras que cuando digo que te voy a proteger, no es solo por honor o responsabilidad, es porque no puedo soportar la idea de perderte también. Valentina extendió la mano y tocó suavemente su mejilla. Santiago cerró los ojos al contacto, como si fuera tanto un alivio como una tortura. ¿Por eso tienes tanto miedo de dejarme salir? Sí. ¿Y si te prometo que seré cuidadosa? ¿Que seguiré todas tus reglas de seguridad? Santiago abrió los ojos. ¿Qué estás pidiendo? Quiero ir al hospital. Solo por unas horas. Hay pacientes que necesitan atención específica y el doctor González debe estar abrumado. Valentina mantuvo su mano en su mejilla. Pero iré con la escolta que consideres necesaria. Valentina, es demasiado arriesgado. Santiago, si realmente me estoy convirtiendo en importante para ti, entonces necesitas confiar en mí. Y yo necesito poder respirar, aunque sea por unas pocas horas. Santiago luchó visiblemente con la decisión. Finalmente, suspiró profundamente. 4 hombres, armados, y al primer signo de problemas, sales de ahí inmediatamente. Valentina sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Acepto. Y hay otra condición. ¿Cuál? Santiago tomó su mano que descansaba en su mejilla y la entrelazó con la suya. Que esta noche cenemos juntos otra vez, y esta vez sin interrupciones de trabajo. Solo nosotros dos conociéndonos realmente. ¿Como una cita real? Como una cita real entre 2 personas que están descubriendo lo que sienten el uno por el otro. El Hospital Municipal San Rafael nunca había visto tanta seguridad discreta. Desde su llegada, Valentina había notado por lo menos 6 de los hombres de Santiago posicionados estratégicamente. 2 en la recepción fingiendo ser visitantes, 1 en el estacionamiento revisando vehículos y otros dispersos por los pasillos principales. Mateo la había escoltado personalmente, vestido como un paciente con el brazo en cabestrillo. Su actuación era convincente, pero Valentina podía ver cómo sus ojos nunca dejaban de escanear el entorno en busca de amenazas. «Doctora Herrera», la saludó la enfermera Patricia, una compañera de trabajo desde hacía 3 años. «¿Ya se siente mejor? El doctor González dijo que tenía un virus terrible». «Sí, mucho mejor, gracias. Solo vine a revisar algunos pacientes específicos». Valentina se ajustó la bata blanca que había empacado en una pequeña maleta. Se sentía extraño estar de vuelta en su ambiente familiar después de apenas 3 días, como si hubiera pasado meses en otro mundo. ¿El señor que la acompaña también está enfermo? Patricia miró curiosamente hacia Mateo, quien se había sentado en la sala de espera, pero claramente la vigilaba. «Es mi novio. Está esperando mientras reviso a algunos pacientes». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, pero Patricia pareció aceptar la explicación sin problemas. El doctor González apareció desde su oficina, su rostro mostrando alivio genuino al verla. «Valentina, gracias a Dios estás aquí. Hemos estado completamente abrumados desde que te enfermaste. ¿Cómo están los pacientes de la sala 3? La señora Martínez está mejor, pero el niño con neumonía ha empeorado. Necesita atención especializada que, francamente, no tenemos personal suficiente para proporcionar». Valentina asintió y se dirigió hacia la sala de pediatría. El hospital tenía solo 12 camas y conocía a cada paciente por nombre. Ver a Diego, de 8 años, luchando por respirar mientras su madre lloraba silenciosamente en la esquina, le recordó por qué había elegido esta profesión. «Hola, Diego», le dijo suavemente, revisando su expediente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Me duele el pecho, enfermera Valentina», susurró el niño con voz ronca. Valentina comenzó su examen, ajustando la medicación y organizando una rutina de terapia respiratoria más intensiva. Mientras trabajaba, se sintió en paz por primera vez en días.
Este era su mundo, su propósito, independiente de Santiago y los Villarreal y todo el caos que había invadido su vida. «Enfermera Herrera», la llamó una voz desconocida. Se volvió para ver a un hombre joven en uniforme de ordenanza que no reconocía. «¿Podría ayudarme con un paquete que llegó para usted?». Algo en su sonrisa no se sentía correcto. Valentina miró instintivamente hacia la sala de espera, donde Mateo había desaparecido. Su corazón comenzó a acelerarse. «¿Qué tipo de paquete?», preguntó, manteniendo la voz calmada mientras se acercaba lentamente hacia la puerta. «Flores, muy hermosas». El hombre que las trajo dijo que eran de un admirador especial. El ordenanza se acercó un paso más. «Están en el almacén. ¿Podría venir conmigo para recibirlas?». Cada instinto le gritaba que no fuera. «¿Podría traerlas aquí? Estoy en medio de atender a un paciente». La expresión del hombre cambió sutilmente, volviéndose más fría. «Insisto en que venga conmigo. Ahora». Su mano se movió hacia el bolsillo de su uniforme y Valentina vio el destello de metal. Un arma. «Diego, necesito que te quedes muy quieto y que cierres los ojos, ¿está bien?», le dijo al niño con voz tranquila, aunque su corazón latía desbocado. «Muy inteligente, enfermera. No queremos asustar a los niños». El hombre falso se acercó más. «Ahora vamos a caminar hacia el almacén muy calmadamente. Una palabra fuera de lugar y empezaré a disparar, comenzando por el niño». Valentina asintió lentamente, calculando sus opciones. El pasillo hacia el almacén la alejaría de la vista de los otros pacientes y del personal, pero también de los hombres de Santiago. Sin embargo, si gritaba o causaba una escena, este hombre podría lastimar a Diego o a otros pacientes inocentes. Comenzó a caminar lentamente hacia la puerta cuando escuchó pasos rápidos en el pasillo. Mateo apareció corriendo, con su cabestrillo falso ya descartado y una pistola en la mano. «¡Al suelo!», gritó. El ordenanza falso giró rápidamente, sacando su arma, pero Mateo fue más rápido. 2 disparos resonaron por el hospital y el impostor se desplomó en el suelo del pasillo. El caos estalló inmediatamente. Pacientes gritando, personal corriendo, alarmas sonando. Mateo se acercó rápidamente a Valentina. «¿Está herida?». «No, estoy bien». Valentina se arrodilló junto al hombre caído, sus instintos médicos activándose automáticamente a pesar del shock. «Está vivo pero perdiendo mucha sangre». «Déjalo morir», dijo Mateo fríamente. «No». Valentina ya estaba aplicando presión a la herida. «Doctor González, necesito un kit de emergencia aquí». «Valentina, este hombre vino a matarte», le dijo Mateo urgentemente. «No le debes nada. Le debo mi juramento médico». Continuó trabajando en estabilizar al atacante. «Además, Vivo puede darnos información sobre los Villarreal». Mateo habló rápidamente por su radio. «Código rojo, el paquete está comprometido, necesitamos evacuación inmediata». Mientras Valentina trabajaba en salvar la vida del hombre que había venido a matarla, se dio cuenta de que había cruzado otra línea. Ya no era solo una enfermera que había salvado a un hombre herido, ahora era oficialmente un objetivo, alguien que había estado en peligro mortal y había sobrevivido. El mundo de Santiago se había vuelto completamente suyo. «¿Valentina?». Diego la llamó débilmente desde su cama. «Estoy aquí, cariño, todo está bien». Le sonrió tranquilizadoramente, aunque sus manos temblaban mientras continuaba trabajando en estabilizar a su atacante, pero sabía que nada volvería a estar bien. Los Villarreal habían escalado su guerra y ella estaba ahora completamente en el centro de ella. Cuando los paramédicos se llevaron al atacante estabilizado, Mateo la tomó firmemente del brazo. «Nos vamos, ahora». Valentina miró una última vez hacia Diego, hacia el hospital que había sido su hogar profesional, hacia la vida que había conocido. Sabía, con una certeza que la asustaba, que podría pasar mucho tiempo antes de que pudiera regresar. «Adiós», susurró tanto al hospital como a la Valentina, que había sido antes de conocer a Santiago Mendoza. El viaje de regreso a la mansión fue tenso y silencioso. Valentina iba en el asiento trasero de un blindado SUV negro, flanqueada por 2 guardaespaldas adicionales que se habían unido a la escolta después del incidente. Sus manos ya no temblaban, pero podía sentir la adrenalina aún corriendo por sus venas. Mateo hablaba constantemente por radio, coordinando con otros equipos y reportando la situación a Santiago. Valentina pudo captar fragmentos. «Neutralizada la amenaza»,
Hospital comprometido. Necesitamos relocalizar el perímetro de seguridad. Cuando llegaron a las colinas, Santiago los estaba esperando en la entrada principal. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y furia contenida que Valentina nunca había visto antes. Antes de que el vehículo se detuviera completamente, él ya estaba abriendo su puerta. ¿Estás herida?, fueron sus primeras palabras, sus manos examinándola rápidamente en busca de cualquier signo de daño. Estoy bien, Santiago. Mateo llegó a tiempo. Santiago la abrazó fuertemente, sin importar quién los estuviera viendo. Valentina pudo sentir la tensión en sus músculos, el temblor casi imperceptible en sus brazos. Cuando Mateo me dijo lo que había pasado, su voz se quebró ligeramente. Pensé que te había perdido. Pero no me perdiste, estoy aquí. Santiago se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿El atacante? Lo estabilicé, está vivo, respondió Valentina firmemente. Y antes de que digas algo, no me arrepiento. Podemos interrogarlo. Valentina, ese hombre fue enviado a asesinarte. Y ahora puede decirnos exactamente cómo encontraron el hospital, quién más está trabajando para los Villarreal, cuáles son sus próximos planes. Valentina se zafó suavemente de su abrazo. Salvar su vida podría salvar muchas otras, incluyendo la tuya. Mateo se acercó, interrumpiendo el momento. Patrón, necesitamos hablar sobre las nuevas medidas de seguridad. Santiago asintió, pero mantuvo una mano protectora en la espalda baja de Valentina mientras caminaban hacia la casa. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a ella. Ya no hay secretos entre nosotros. En la biblioteca, Mateo desplegó un mapa de San Miguel de Allende sobre el escritorio de caoba. Puntos rojos marcaban ubicaciones por toda la ciudad. Los Villarreal han expandido su operación significativamente en las últimas 48 horas, explicó, señalando los puntos. Tenemos confirmación de por lo menos 15 de sus hombres en el pueblo, además del que neutralizamos hoy. ¿15? Valentina sintió que se le secaba la garganta. ¿Todo eso por mí? Todo eso por llegar a mí a través de ti, corrigió Santiago Grimley. Es una inversión considerable para ellos, lo que significa que están desesperados. ¿Desesperados por qué? Santiago y Mateo intercambiaron una mirada. Santiago suspiró profundamente. Porque estamos ganando la guerra. En los últimos 6 meses, hemos interrumpido 3 de sus rutas de contrabando principales y les hemos quitado 2 territorios importantes en Guadalajara. Entonces usar a Valentina como señuelo es su último recurso, concluyó Mateo. ¿Señuelo? Valentina se sintió repentinamente mareada. Santiago la tomó de las manos. Quieren que cometa un error, que salga de mi zona segura para protegerte. Una vez que esté expuesto pueden eliminarme y tomar control de todas mis operaciones. Pero eso significa que mientras yo esté aquí, nunca estarás realmente seguro. La realización golpeó a Valentina como una bofetada fría. Soy un riesgo constante para ti. No eres un riesgo, eres una debilidad, terminó ella suavemente. Santiago, mientras sigan pensando que me amas, puedes hacer que bajes la guardia. Nunca estarás completamente protegido. Santiago soltó sus manos y se alejó hacia la ventana. ¿Qué estás sugiriendo? Tal vez deberíamos reconsiderar el plan de sacarme del país. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró incómodamente entre Santiago y Valentina, claramente sintiendo la tensión emocional que llenaba la habitación. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Santiago finalmente, su voz cuidadosamente controlada. Valentina luchó con sus emociones. En los últimos días, había comenzado a sentir algo por Santiago que iba más allá de la gratitud o la atracción física. Pero verlo arriesgar todo por protegerla, saber que su presencia lo ponía en peligro constante. «Quiero que estés a salvo», respondió honestamente. Santiago se volvió hacia ella, y Valentina pudo ver que su confesión lo había lastimado profundamente. «Y yo quiero que tú estés a salvo. Parece que estamos en un callejón sin salida». «No necesariamente», interrumpió Mateo vacilante. Ambos lo miraron. «Hay una tercera opción que no hemos considerado». «¿Cuál?», preguntó Santiago. «Eliminamos la fuente del problema. Terminamos esta guerra de una vez por todas». Santiago se tensó. «Mateo, escúchame, patrón. Los Villarreal están aquí, en nuestro territorio, concentrando sus recursos. Están más expuestos de lo que han estado en años. Si actuamos rápido y decisivamente, no.
interrumpió Valentina firmemente. No voy a ser la razón por la que comiences una guerra. La guerra ya comenzó hace 3 años cuando mataron a Sofía, respondió Santiago sombríamente. La única diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de terminarla. Valentina se sintió abrumada por la magnitud de la situación. En menos de una semana, había pasado de ser una enfermera tranquila a estar en el centro de una guerra entre carteles, y ahora estaban hablando de acelerar esa guerra por su causa. «Necesito aire», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Valentina, espera». «No, necesito estar sola por un momento. Necesito pensar». Salió de la biblioteca y caminó hacia el jardín, inconsciente de que 2 guardaespaldas la siguieron discretamente a distancia. Se sentó en un banco de hierro forjado bajo una jacaranda en flor, tratando de procesar todo lo que había escuchado. ¿Cómo había llegado a este punto? Una semana atrás, su mayor preocupación era si el hospital tendría suficiente medicamento para el mes. Ahora estaba contemplando si debería desaparecer para salvar la vida del hombre del que se estaba enamorando, o si debería quedarse y permitir que librara una guerra en su nombre. El sonido de pasos suaves la hizo levantar la vista. Santiago se acercaba lentamente, como si temiera asustarla. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, moviéndose para hacerle espacio en el banco. Se sentaron en silencio por varios minutos, escuchando el murmullo de la fuente y el canto de los pájaros en los árboles. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme salvado la vida?, preguntó Santiago finalmente. Valentina lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Nunca, ni por un segundo. ¿Incluso sabiendo todo lo que ha pasado desde entonces? Incluso sabiendo todo. Se volvió hacia él completamente. Santiago, no me arrepiento de haberte salvado y no me arrepiento de haberme quedado, pero tampoco puedo vivir sabiendo que mi presencia te pone en peligro constantemente. Y yo no puedo vivir sabiendo que estás en algún lugar del mundo, sola y en peligro por mi culpa. Se miraron el uno al otro, ambos reconociendo la imposibilidad de la situación. Valentina extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Santiago. ¿Qué vamos a hacer? Santiago cubrió su mano con la suya. Vamos a luchar juntos y vamos a encontrar una manera de salir de esto que no requiera que uno de nosotros desaparezca. Y si no la hay, entonces crearemos una. Sus ojos verdes se intensificaron con determinación. Valentina, no voy a perderte, no después de encontrarte, y no voy a vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando el próximo ataque de los Villarreal. ¿Qué estás diciendo? Santiago se puso de pie y le ofreció su mano. Estoy diciendo que Mateo tenía razón. Es hora de terminar esta guerra, pero la vamos a terminar juntos, y la vamos a terminar de manera que podamos tener una oportunidad real de futuro. Valentina tomó su mano y se puso de pie. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que confíes en mí, completamente, y necesito que entiendas que lo que vamos a hacer podría ser peligroso. ¿Más peligroso que quedarse sentados esperando a que nos encuentren? No, pero será definitivo. Después de esta semana, o estaremos libres para construir una vida juntos, o... Se detuvo. O no estaremos aquí para preocuparnos por ello, terminó Valentina suavemente. Santiago asintió grimly. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Valentina pensó en Diego en el hospital, en Isabella viviendo bajo protección, en todos los inocentes que podrían resultar heridos si esta guerra continuaba indefinidamente. Pensó en la vida que había conocido, ya perdida para siempre, y en la posibilidad de una nueva vida con Santiago, si lograban sobrevivir a lo que venía. Estoy dispuesta. La sala de reuniones en el sótano de la mansión era un mundo diferente al elegante ambiente colonial de arriba. Pantallas de computadora iluminaban las paredes de concreto, mapas detallados cubrían una mesa larga de metal, y media docena de los hombres más confiables de Santiago estaban reunidos alrededor de la mesa principal. Valentina nunca había estado en esta parte de la casa. El contraste era deliberado. Arriba, Santiago era el empresario respetado de San Miguel de Allende. Aquí abajo, era claramente el líder de una organización compleja y peligrosa. «Caballeros», anunció Santiago mientras entraban, «la señorita Herrera se unirá a nuestras operaciones de planeación. Todo lo que se discuta aquí tiene su total conocimiento y aprobación». Los hombres intercambiaron miradas sorprendidas pero respetuosas.
Era obvio que nunca habían tenido a una mujer, especialmente una civil, en sus reuniones estratégicas. Mateo se acercó a la mesa principal y activó una presentación digital. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de los Villarreal durante las últimas 72 horas. Sabemos exactamente dónde están alojándose y cuáles son sus patrones de movimiento. La pantalla mostró fotos de vigilancia, hombres armados entrando y saliendo de una hacienda en las afueras del pueblo, vehículos con placas de Jalisco, reuniones nocturnas en bodegas abandonadas. ¿Cuántos son en total?, preguntó Santiago. 18 confirmados, posiblemente hasta 25, respondió otro de los hombres, a quien habían presentado como Diego, el especialista en inteligencia. Están dirigidos por Ramón Villarreal personalmente. Llegó ayer por la noche. Valentina sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Ramón Villarreal era el hermano mayor, conocido por su crueldad particular hacia quienes se oponían a su organización. ¿Qué sabemos de sus planes específicos?, preguntó Santiago. Están planeando un asalto directo a esta propiedad para mañana por la noche, reveló Mateo. Interceptamos una llamada hace 2 horas. Creen que después del incidente del hospital estaremos en modo defensivo, esperando que ataquen. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos haciendo?, preguntó Valentina. Santiago sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa tenía un filo peligroso. No, vamos a darles exactamente lo que esperan, pero no como lo esperan. Mateo cambió la imagen en la pantalla, mostrando un plano detallado de la mansión y los terrenos circundantes. El plan es simple. Vamos a dejar que vengan a nosotros, pero cuando lleguen, la casa estará vacía, excepto por algunos de nuestros hombres posicionados estratégicamente. ¿Dónde estaremos realmente?, preguntó Valentina. En su base de operaciones, respondió Santiago. Mientras ellos están aquí buscándote, nosotros estaremos allá, terminando con su organización de una vez por todas. Valentina sintió que su estómago se revolvía. ¿Me estás usando como señuelo? Te estoy usando como la razón por la que ellos van a cometer el error más grande de sus vidas, corrigió Santiago suavemente. Pero nunca estarás en peligro real. Para cuando lleguen aquí ya estarás a salvo conmigo en su hacienda. Suena demasiado simple, observó Valentina. ¿Qué puede salir mal? Los hombres intercambiaron miradas, y Mateo se aclaró la garganta. Varias cosas. Podrían cambiar sus planes en el último minuto. Podríamos encontrar más resistencia de la esperada en su base. Podrían tener refuerzos que no hemos detectado. Y, agregó Santiago sombríamente, si algo sale mal, si me pasa algo durante el asalto, tú quedarás completamente expuesta. Los Villarreal sabrán que fuiste parte del plan para destruirlos. Entonces, ¿cuál es el plan de respaldo? Santiago se acercó a ella tomando sus manos. Si las cosas van mal, Mateo tiene órdenes de sacarte del país inmediatamente. Nueva identidad, nueva vida, completa protección. ¿Y tú? Si las cosas van mal para mí, al menos sabré que estás a salvo. Valentina se zafó de sus manos. No, no acepto un plan donde tu supervivencia no está garantizada. Valentina, en este mundo, la supervivencia nunca está garantizada. Entonces necesitamos un mejor plan. El silencio llenó la habitación. Los hombres de Santiago claramente no estaban acostumbrados a que alguien cuestionara las decisiones estratégicas, especialmente alguien sin experiencia militar o criminal. ¿Qué propones?, preguntó Santiago finalmente. Valentina se acercó a la mesa, estudiando los mapas y las fotos de vigilancia. Una idea comenzó a formarse en su mente, una que la asustaba, pero que podía funcionar. ¿Qué tal si no fueran a una casa vacía? ¿Qué tal si realmente estuviera aquí? Absolutamente no, respondió Santiago inmediatamente. Escúchame, si realmente estoy aquí, con protección suficiente pero visible, ellos creerán que han ganado. Se confiarán, tomarán riesgos que no tomarían si pensaran que es una trampa. Es demasiado peligroso. No más peligroso que dividir nuestras fuerzas entre 2 ubicaciones, argumentó Valentina. Y además, si algo sale mal en su hacienda, yo estaré aquí para coordinarnos con refuerzos o para crear una distracción. Mateo se inclinó sobre la mesa, considerando la propuesta. Podría funcionar. Si la mantenemos en el nivel superior, con tiradores en el tejado y equipos de escape preparados. No, repitió Santiago más firmemente. No voy a usar a la mujer que amo como carnada. No me estás usando.
le dijo Valentina suavemente. Estoy eligiendo participar. Estoy eligiendo luchar por nuestro futuro, en lugar de depender de que tú luches solo por mí. Santiago luchó visiblemente con la decisión. Finalmente, se volvió hacia sus hombres. Denos un momento a solas. Después de que salieron, Santiago se acercó a Valentina, su rostro mostrando una mezcla de admiración y terror. ¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga? Te estoy pidiendo que me trates como tu socia, no como tu responsabilidad. Si acepto esto, si algo te pasa... Valentina se acercó y lo besó suavemente, interrumpiendo sus palabras. Era la primera vez que se besaban y sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Cuando se separaron, ambos estaban respirando aceleradamente. Si no hacemos esto juntos, susurró ella, nunca tendremos la oportunidad de descubrir qué podríamos ser el uno para el otro. Santiago la miró a los ojos durante un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, pero se hace exactamente como yo diga, cuando yo diga. Un solo error y todo se cancela. Acepto. Santiago la besó nuevamente, con más intensidad esta vez, como si fuera tanto una promesa como una despedida. Entonces, mañana por la noche, terminamos esto de una vez por todas. El silencio en la mansión era artificial. Valentina podía sentir la tensión electrizante que llenaba cada rincón de la propiedad mientras los últimos preparativos se completaban. Era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando la tormenta que se avecinaba. Santiago había insistido en que cenaran juntos una última vez antes de que comenzara la operación. La mesa en el patio principal estaba puesta con elegancia, pero ninguno de los dos podía concentrarse realmente en la comida. Las velas parpadeaban con la brisa nocturna, creando sombras danzantes que parecían presagiar el caos que vendría. ¿Tienes miedo?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos durante varios minutos. Valentina consideró la pregunta honestamente. Sí, pero no del tipo de miedo que me haría cambiar de opinión. ¿De qué tipo de miedo, entonces? Miedo de perderte antes de que tengamos la oportunidad de descubrir qué somos realmente. Se tocó inconscientemente el collar que él le había dado esa mañana. Una cadena de oro delicada con un pequeño corazón de jade, una reliquia familiar que había pertenecido a su madre. Santiago se acercó a ella y tomó su mano libre. Valentina, necesitas saber algo antes de que esto comience. ¿Qué? Cuando dije que me estaba enamorando de ti, me quedé corto. Sus ojos verdes se intensificaron con emoción pura. Te amo, completamente. De una manera que no sabía que era posible sentir por otra persona. Valentina sintió que su corazón se detenía y luego se aceleraba vertiginosamente. Santiago, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras, en caso de que esta noche... Te amo también, lo interrumpió suavemente. No sé cuándo pasó exactamente, pero te amo. Santiago cerró los ojos como si las palabras fueran tanto un alivio como una tortura. Cuando los abrió, se inclinó hacia ella y la besó con una intensidad desesperada, como si fuera la última vez. «Prométeme algo», susurró contra sus labios. «¿Qué? Prométeme que sin importar lo que pase esta noche, sin importar cómo termine esto, recordarás que estos han sido los días más felices de mi vida. Solo si tú me prometes que no vas a despedirte de mí como si fuéramos a morir». Santiago sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en todo el día. «Tienes razón. Esto no es una despedida. Esto es el comienzo». El sonido de pasos interrumpió el momento íntimo. Mateo apareció en la entrada del patio, su expresión seria. «Es hora. Los vehículos de reconocimiento de los Villarreal han sido avistados a 5 kilómetros». Santiago se puso de pie y ayudó a Valentina a levantarse. «¿Todo el mundo está en posición?» «Sí, patrón. Los tiradores están en el tejado. Los equipos de escape están preparados y nuestros hombres están listos para moverse hacia la hacienda de los Villarreal en cuanto confirmen que el grueso de sus fuerzas está aquí». Santiago se volvió hacia Valentina. «Última oportunidad para cambiar de opinión». «No voy a cambiar de opinión. Entonces vamos arriba. Es hora de que des la actuación de tu vida». La habitación principal en el segundo piso había sido preparada meticulosamente para parecer que Valentina estaba viviendo ahí normalmente,
pero con suficientes elementos de seguridad visibles para que los atacantes creyeran que Santiago estaba protegiéndola personalmente. Cortinas parcialmente abiertas permitirían que fuera vista desde el exterior, pero paneles de vidrio blindado la protegerían de cualquier disparo directo. «Recuerda», le dijo Santiago mientras revisaba su equipo de comunicación por última vez, «mantente alejada de las ventanas, excepto cuando necesites ser vista. Los tiradores en el tejado tienen órdenes de eliminar cualquier amenaza directa hacia ti, pero no podemos garantizar que paren todo. ¿Cuánto tiempo antes de que sepamos si el plan está funcionando? Los Villarreal deberían llegar aquí en aproximadamente 40 minutos. Necesitamos 20 minutos para llegar a su hacienda y otros 15 para posicionarnos. Tan pronto como confirmen que han mordido el anzuelo, comenzamos nuestro asalto». Valentina asintió, tratando de memorizar cada detalle de su rostro. «Ten cuidado. Tú también». Santiago la besó una última vez, larga y desesperadamente. «Te veo al amanecer. Te veo al amanecer». Después de que Santiago se fue, Valentina se quedó sola en la habitación, acompañada únicamente por el crujido ocasional de los comunicadores de radio y el sonido distante de los hombres moviéndose en posición en el tejado. La espera era lo más difícil que había experimentado en su vida. A los 35 minutos, su radio crepitó con la voz de Mateo. «Objetivo confirmado. Convoy de 6 vehículos aproximándose por el camino principal. Comenzamos aproximación a objetivo secundario». Valentina respiró profundo y se dirigió hacia la ventana, asegurándose de estar visible pero protegida. En la distancia, pudo ver las luces de los vehículos acercándose lentamente, como depredadores rodeando a su presa. Su radio crepitó nuevamente. Esta vez era la voz de Santiago. «Ángel, ¿estás lista?» Habían decidido usar nombres clave para las comunicaciones. «Lista, Lobo. Los vemos. Están tomando posiciones alrededor del perímetro. Parece que mordieron el anzuelo completamente. ¿Cómo están las cosas en tu ubicación?» «Resistencia mínima hasta ahora. Parece que trajeron a casi todos sus hombres contigo». Valentina sintió una mezcla de alivio y terror. El plan estaba funcionando, pero eso significaba que muy pronto estaría cara a cara con los hombres que habían venido a matarla. Los siguientes 10 minutos se sintieron como horas. Pudo ver figuras moviéndose en las sombras del jardín, hombres armados posicionándose alrededor de la casa. El cerco se estaba cerrando. Entonces comenzó el caos. Los primeros disparos no vinieron de los atacantes, sino del tejado de la mansión. Los tiradores de Santiago habían comenzado a eliminar a los hombres de los Villarreal que se acercaban demasiado a la casa. «Ángel, al suelo», gritó una voz por el radio. Valentina se tiró al piso justo cuando el vidrio de la ventana se hizo pedazos por el impacto de múltiples balas. Aunque el vidrio blindado había detenido los proyectiles, el ruido era ensordecedor. «Lobo, estoy bien. El vidrio aguantó. Ángel, necesitas moverte al punto de extracción ahora. Hay demasiados de ellos». Pero antes de que Valentina pudiera moverse, escuchó pasos pesados en las escaleras. Alguien había logrado entrar a la casa. Su corazón se detuvo cuando reconoció la voz que gritaba órdenes desde el pasillo. «Encuéntrenla. Viva si es posible, pero encuéntrenla». Era Ramón Villarreal. Estaba en la casa. «Lobo, tenemos un problema», susurró Valentina urgentemente en su radio. «Ramón Villarreal está en la casa». El silencio que siguió fue aterrador. Luego la voz de Santiago regresó, tensa y controlada. «Ángel, escúchame muy cuidadosamente. Hay una puerta secreta detrás del armario grande. Presiónala y te llevará a un pasadizo que conecta con el sótano. Muévete ahora». Valentina pudo escuchar voces y pasos acercándose a su habitación. Con manos temblorosas, empujó el armario pesado lo suficiente para revelar un panel oculto en la pared. Lo presionó y se abrió, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Justo cuando la puerta de la habitación explotó hacia adentro, ella se deslizó dentro del pasadizo y cerró el panel detrás de sí. «¡No está aquí!», gritó alguien desde la habitación. «Revisen las otras habitaciones». «Está en algún lugar de esta casa», respondió la voz de Ramón fría y calculadora. «Y cuando la encontremos, Mendoza vendrá corriendo. Entonces tendremos a ambos». Valentina
se movió tan silenciosamente como pudo por el pasadizo oscuro, usando las paredes para guiarse. El túnel era claustrofóbico y olía a humedad, pero era su única esperanza de escape. Desde su radio podía escuchar actualizaciones fragmentadas de la batalla que se desarrollaba en dos frentes. Lobo, el objetivo secundario está casi asegurado. Quedan 3 hostiles. Ángel no responde. Repito, Ángel no responde. Tiradores del tejado reportan múltiples hostiles en la planta baja. Finalmente llegó al final del pasadizo, que terminaba en una puerta de metal pesada. La abrió cuidadosamente y se encontró en el sótano de comando que había visto el día anterior. Las pantallas seguían encendidas, mostrando feeds de las cámaras de seguridad de toda la propiedad. Pudo ver el caos desenvolviéndose arriba. Hombres armados moviéndose por la casa, tiradores en el tejado intercambiando fuego con atacantes en el jardín, explosiones iluminando la noche. «Ángel, ¿dónde estás?», la voz de Santiago por el radio sonaba desesperada. «Estoy en el sótano de comando, segura por ahora». «Gracias a Dios, mantente ahí, hemos neutralizado el objetivo secundario». Ramón era el único líder que quedaba en tu ubicación. Sin él, sus hombres se van a rendir o dispersar. «Lobo, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». Valentina estaba mirando las pantallas de seguridad cuando vio algo que le heló la sangre. Ramón Villarreal no estaba buscándola al azar por la casa. Estaba moviéndose sistemáticamente hacia el sótano, como si supiera exactamente dónde estaba. Sabe del sótano, se dirige hacia aquí. Eso es imposible. Solo Mateo y yo conocemos. La voz de Santiago se cortó abruptamente. En las pantallas, Valentina pudo ver por qué. Ramón había encontrado la entrada al sótano y estaba descendiendo las escaleras, flanqueado por 2 hombres armados. Valentina miró desesperadamente alrededor del cuarto, buscando otra salida, otra arma, cualquier cosa. Sus ojos se posaron en un panel de control marcado como «Emergencia, sistema de rociadores». Una idea desesperada se formó en su mente. Cuando Ramón Villarreal entró al sótano de comando, encontró a Valentina de pie junto a las pantallas, aparentemente atrapada sin posibilidad de escape. La famosa enfermera, dijo con una sonrisa cruel, era un hombre de mediana edad, con el cabello gris y cicatrices que hablaban de una vida de violencia. «Has causado muchos problemas para una mujer tan pequeña». «¿Qué quieres?», preguntó Valentina, tratando de mantener la voz firme. «Quiero que Santiago Mendoza sufra tanto como yo sufrí cuando destruyó mi negocio. Quiero que sienta la pérdida, el dolor, la desesperación». Se acercó lentamente. «Y tú, mi querida, eres la forma perfecta de darle todo eso. Si me matas, él te destruirá completamente. Si te mato, él intentará destruirme y morirá en el proceso. De cualquier manera, gano». Ramón hizo una señal a sus hombres. «Tráiganla». En el momento en que se movieron hacia ella, Valentina activó el sistema de emergencia de rociadores. Inmediatamente, agua comenzó a brotar de docenas de boquillas en el techo, empapando todo el equipo electrónico del cuarto. Las luces se apagaron, las pantallas se cortaron, y en la confusión y oscuridad que siguió, Valentina corrió. Pudo escuchar maldiciones y gritos detrás de ella mientras navegaba por el sótano a oscuras, usando su conocimiento limitado del diseño para encontrar las escaleras que llevaban a la planta principal. «¡Encuéntrenla!», gritaba Ramón. «No puede haber ido lejos». Pero Valentina ya había llegado a la planta principal, donde la batalla continuaba. La luz de las armas iluminaba intermitentemente la oscuridad, y el sonido de sirenas en la distancia indicaba que la policía finalmente se dirigía hacia la mansión. Su radio crepitó con estática, luego la voz clara de Santiago. «Ángel, las fuerzas de respaldo están llegando. Los Villarreal están en retirada. ¿Cuál es tu estado?». «Viva, pero Ramón está en la casa. Está...». Una mano la agarró brutalmente del brazo, haciéndola gritar. Ramón había logrado encontrarla en la oscuridad. «Muy inteligente con los rociadores», siseó en su oído, «pero no lo suficientemente inteligente». Presionó el cañón frío de una pistola contra su sien. «Santiago Mendoza», gritó hacia la noche, «sé que puedes escucharme. Tienes 30 segundos para presentarte, o tu preciosa enfermera muere». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los disparos se detuvieron.
Luego, desde la entrada principal, la voz de Santiago resonó clara y fuerte. «Aquí estoy, Ramón. Déjala ir». Valentina pudo ver su silueta recortada contra las llamas que habían comenzado en parte del jardín. Estaba solo, sin armas visibles, caminando directamente hacia ellos. «¡No!», gritó Valentina. «¡Es una trampa!». «Por supuesto que es una trampa», murmuró Ramón. «Pero él va a caminar directo hacia ella porque te ama». Santiago continuó acercándose, sus manos visibles, su postura no amenazante. «Esto es entre tú y yo, Ramón. Siempre lo ha sido. Déjala ir, y terminaremos esto como hombres. ¿Cómo terminaste las cosas con mi hermano? ¿Cómo terminaste las cosas con mis negocios?». La voz de Ramón se llenó de veneno. «No, Santiago. Esto termina con ella muriendo en tus brazos, y tú muriendo sabiendo que no pudiste salvarla». Ramón comenzó a apretar el gatillo, pero en ese momento, Valentina hizo algo que nunca había hecho en su vida. Luchó con violencia desesperada. Mordió la mano que la sostenía, clavó su codo en las costillas de Ramón y se tiró al suelo justo cuando el disparo resonó sobre su cabeza. Santiago se movió como un rayo, tacleando a Ramón antes de que pudiera disparar nuevamente. Los dos hombres lucharon brutalmente en el suelo, mientras Valentina rodaba para alejarse del combate. El sonido final fue un solo disparo. Luego, silencio. Dicho epílogo. 6 meses después, el Hospital Municipal San Rafael había duplicado su personal y renovado completamente sus instalaciones gracias a una donación anónima sustancial. Valentina caminaba por los pasillos familiares, pero esta vez como directora de enfermería, un puesto que le permitía tanto cuidar pacientes como administrar los programas de mejora continua. «Enfermera Valentina», la llamó una voz familiar. Se volvió para ver a Diego, el niño que había tenido neumonía 6 meses atrás, ahora completamente recuperado y visitando con su madre. «Diego, ¿cómo estás, cariño?». «Muy bien. Mi mamá dice que usted salvó mi vida». Valentina se arrodilló para estar a su altura. «Tu mamá es muy amable, pero tú te salvaste a ti mismo siendo muy valiente». Después de que Diego y su madre se fueron, Valentina continuó su ronda diaria. Era viernes por la tarde, lo que significaba que pronto terminaría su turno y podría dirigirse a casa. Casa. La palabra aún la hacía sonreír. Santiago había vendido la mansión en las colinas después de los eventos de aquella noche. Demasiados recuerdos dolorosos, había dicho, aunque Valentina sospechaba que también quería alejarse de ese mundo tanto como fuera posible. Ahora vivían en una casa colonial restaurada en el centro histórico de San Miguel de Allende, cerca del jardín principal. Era hermosa pero no ostentosa, elegante pero acogedora. Santiago había mantenido algunas de sus operaciones comerciales legítimas, pero había transferido o vendido todo lo que tocaba el mundo que los había puesto en peligro. «La vida es demasiado preciosa para arriesgarla por dinero o poder», había dicho una noche mientras planeaban su boda. «Casi te pierdo por culpa de ese mundo. Nunca más». La boda había sido pequeña pero perfecta, en la parroquia de San Miguel Arcángel, con Isabela como dama de honor y Mateo como padrino de Santiago. Esperanza había llorado durante toda la ceremonia, y hasta los hombres duros que habían trabajado para Santiago se habían emocionado al verlos intercambiar votos. Ahora, mientras Valentina terminaba su ronda del viernes, recibió un mensaje de texto de su esposo. «Lista para nuestra luna de miel tardía en Tulum el próximo fin de semana. Te amo, señora Mendoza». Sonrió mientras escribía su respuesta. «Más que lista. Te amo también, señor Mendoza». Al salir del hospital esa tarde, Valentina reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde esa noche tormentosa hasta este momento de paz y felicidad. Había comenzado vendando las heridas de un extraño peligroso y había terminado sanando no solo su cuerpo, sino también su alma, mientras él sanaba la suya. Santiago la estaba esperando en el jardín principal, sentado en un banco bajo los laureles de Indias, leyendo un periódico. Cuando la vio acercarse, dobló el periódico y sonrió con esa sonrisa que aún la hacía sentir mariposas en el estómago. «¿Cómo estuvo tu día, doctora?», preguntó, usando el título que ella había obtenido recientemente a través de un programa acelerado. «Perfecto. ¿Y el tuyo, empresario?».
También perfecto, especialmente ahora. Se levantó y la besó suavemente, allí en el jardín público, sin preocuparse por quién los viera. Era un beso que hablaba de amor verdadero, de supervivencia compartida, de un futuro construido sobre los cimientos de la confianza absoluta. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Santiago. Contigo, siempre. Caminaron juntos por las calles empedradas de San Miguel de Allende, sus manos entrelazadas, sus corazones en paz. La enfermera que había vendado las heridas del magnate había terminado curando mucho más que heridas físicas. Había curado dos almas que se habían encontrado en la tormenta y habían elegido construir su refugio juntas. En la distancia, las campanas de la parroquia comenzaron a tocar, marcando el final de otro día y el comienzo de otra noche en su nueva vida. Una vida que habían ganado luchando juntos y que ahora vivirían amándose para siempre.